Hola a todos, soy Verónica Santoyo y quiero daros la bienvenida al podcast de Hábitos Salvajes. Y no pensé que yo tendría un podcast y menos que podría compartirlo hoy con una persona que me ha cambiado muchísimo, que me ha ayudado un montón, que me ha roto esquemas y que creo que puede ayudaros a crecer y a crear una fuerza que no sabíais ni que teníais. Quiero presentaros a María Jesús Coll, y María Jesús está ligada desde sus comienzos al mundo del deporte y hace 25 años que decidió romper con lo normal de la fisioterapia, que para ella no funcionaba. Y desde entonces dirige María Jesús Coll, Espacio de Salud, que es donde estamos hoy, aquí, que es el sueño con el que empezó y que la ha llevado a compartir y está rodeada de los mejores profesionales. Además, lo compagina con la docencia en instituciones educativas y administraciones públicas. Voy a leeros su currículum porque es tela marinera. María Jesús es diplomada en fisioterapia, experta en el método GDS, cadenas musculares y articulares, vicepresidenta de la Asociación de Practicantes GDS España, experta en reeducación postural, gimnasia propioceptiva, preventiva y terapéutica, experta en técnicas de rehabilitación, neuromecánica y tratamiento del dolor neuromuscular y miofascial. Está especializada en ecografía musculoesquelética, Indivative Therapy, Sport y facial. También es tutora y orientadora de fisioterapeutas y estudiantes de la UMH, además de su formación en posgrados en fisioterapia deportiva, colaborando con el Club de Balonmano del Elche durante 20 años, y también su formación en posgrado de acupuntura bioenergética y moxibustión. Posgrado en disfunción cráneo-mandibular, cráneo-cervical y experta en dolor orofacial, neurociencia y cerebro. Y es coaching integrativo, análisis transaccional y formaciones en trauma y dolor. Y sin más, quiero agradecerte que estés aquí. Bienvenida, María Jesús. Bien, gracias, Verónica, y para mí es un placer poder compartir contigo hoy este ratito del dolor. Llevamos ya un ratito, una hora hablando. Sí, la verdad es que sí. Pues en primer lugar, María Jesús, ¿cómo has llegado a ser tú? Bueno, ¿Y cómo llegaste estaba a romper? oyéndote y como te decía antes de fuera de micro, abruma un poco, ¿no? Pues mira, si lo pienso, al final yo creo que soy un alma inquieta y que lo que me gusta es aprender, saber y buscar siempre una respuesta y un porqué lógico, ¿no? Yo creo que lo que me ha llevado a hacer todo lo que he hecho ha sido mi espíritu inconformista. Soy una rebelde sin causa o con causa, no sé cómo decirlo, y es verdad que siempre me he rebelado con las cosas que se daban por sentado sin haber una demostración. Fíjate, algo que ahora se ve mucho, la validación científica. Yo no es con estudios científicos, pero sí por las vivencias, las experiencias y cosas que se dan por sentado, que íbamos arrastrando, sobre todo en nuestra profesión, la fisioterapia. Hay muchos falsos mitos, como veremos. Un montón. Que se van arrastrando generación tras generación y que nadie se cuestiona si esto es así, por qué y por qué no. Y se dan por sentados, ¿no? Y por ahí empezó todo mi formación y sobre todo por meterme en un curso, en una formación que a través, junto con uno de mis profesores de la universidad, fue recién acabada la carrera, y me dijo: vamos a ver este curso que suena raro. Él era también muy... Sí, era cadenas musculares y GDS, y empezamos con la formación. Y realmente esa formación me cambió la vida, porque ha sido un trabajo en el que trata a la persona como un todo. Hay una parte de biomecánica fundamental, muy exhaustiva. El profesor hizo muchas disecciones y se basa mucho en el buscar y el verificar cómo funcionaba el cuerpo. Hay una parte de terapéutica de ejercicios muy buena, increíble, y herramientas para poder, muy variada para cada persona, cada tipología y cada mezcla. Pero además hay una parte comportamental, que es lo más bonito y que hace integrar a la persona en un todo. Y no separar, como decía Descartes, la mente del cuerpo, sino que es un compendio de todo. Entonces, esa parte es la que me revolucionó. Era algo que yo tenía dentro, que sentía que eso tenía que ser ahí.
Y joder, llego a un sitio maravilloso donde me hablan muy raro, me suena todo a chino, me costó el primer año, fue duro, porque no entendía nada y creía que, bueno, estaba muy frustrada, pero con el tiempo he seguido formándome, he seguido formando parte de esa comunidad, he seguido trabajando con cadenas, me sigo reciclando y yo creo que ha sido el pilar, el eje de mi formación, ¿no? Luego ha venido todo lo demás, muchas formaciones paralelas de todo tipo, más científicas, como la ecografía última, que es algo que tienes que estar ahí. Pero el nexo, o sea, lo que me cambió la vida fue esa visión de Godeliz. Integrarlo todo. De integrarlo todo. De ver a la persona como un todo. Y no a cachitos. Y no a cachitos, que no somos a cachitos. No me puedo funcionar bien con un hombro si la mano no me funciona, si no puedo caminar bien, si el cuerpo no se me mueve. Algo así. Y de ahí. Bueno, pues ese es el motivo del episodio de hoy. Entender la base del dolor y cómo se desarrollan esos procesos degenerativos. Bueno, y desmontar todos los mitos, que eso también lo vamos a ver. Que quién mejor que tú, aprovechando que tienes el taller y que nos has acercado con eso, con el taller de La vida sin dolor. Sí, pues suena místico. Suena muy místico y suena... Mira, esto fue una publicidad que hicimos, yo tengo una clínica, la clínica aquí en Elche, y esto fue una publicidad que hicimos un año, la cartelería que se hizo para exteriores, para poner en las paneles las vallas publicitarias, y me la hicieron los publicistas y ponía La vida sin dolor. Guau, y eso era maravilloso, a mí me encantó esa publicidad. De hecho, estaban todas las entradas y salidas a la ciudad y la gente cuando venía me decía, lo primero que ves es tu cartel, La vida sin dolor, ¿no? Y suena pretencioso, pero sin dolor no existe la vida. Pero podemos hacer que dolores que no tienen por qué estar funcionen y se entiendan mejor, mejoremos y cambiemos y no nos quedemos estancados en el dolor, que no sea un lastre mi dolor. Dolor siempre va a haber, pero... Dolor siempre hay, porque vivir es duro, sí. Es intenso. Quien lo vive, sí. Quien lo vive, sí, y es arriesgado. Sí. Entonces, no vamos a decir siempre sin dolor, pero yo creo que sí, mucha gente sufre mucho dolor que no es necesario, ¿no? Que sí que se podría solventar. Falta entender esa parte. Entender, claro. Sobre todo el dolor, yo me voy a centrar en el dolor musculoesquelético, aunque no podemos quitar la emoción, como vamos a ver que es fundamental. Y no me voy a centrar en el dolor visceral, no soy médico, ni lo pretendo ser, ni soy psicóloga y no me voy a centrar en otros poco dolores. Te falta para la parte de psicología. Bueno, pero sí la unión de emoción, que luego si hay un momentito me gustaría explicar lo que siento yo. Por mí, genial. Lo que creo yo que es la emoción y el dolor en el cuerpo. Hay que decir que creo que Dani y yo no hemos entrado aquí nunca sin salir emocionados. Es decir, esta vez no lloró. Sí. Sí que hemos removido mucho. Hay mucha emoción en ese dolor. Claro. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hacerlo en 4 partes, que es el dolor, la función, los mitos que hay para aburrir y qué técnicas nos van a ayudar en ese tratamiento del dolor. Y empezamos por ahí. ¿Qué es el dolor, María Jesús? Vale. Si miramos, voy a leer la definición. La definición es muy sencillita, ¿no? El dolor es una sensación subjetiva. Disculpadme. Es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada siempre a una lesión del tejido tisular real o potencial. Esa es la definición. Dolor es sufrimiento o pena. Viene del latín dolor. Lo busqué, digo, a ver si etimológicamente encuentro algo raro, pero no. Dolor significa dolor. Punto. Y bueno, y viene eso del latín, o sea, significa sufrimiento y pena, ¿no? Entonces, el dolor realmente es una sensación subjetiva. Subjetiva, pero real. Que sea subjetiva no quiere decir que no sea real. Yo lo vivo, lo siento y lo padezco. Pero que va a depender de la percepción de cada persona, por eso es subjetivo, porque cada persona lo va a vivir según el momento en el que esté, según las circunstancias, con más intensidad o con menos. Esto se explica muy bien en el libro Explicando el dolor, que es un libro muy chulo que yo descubrí a través de Tomás Bonino,
Es un fisioterapeuta al que sigo mucho, que ha hecho algo de formación con él, ha venido aquí y es una persona que me parece que está abriendo muchas puertas y mucha comunicación hacia afuera de la fisioterapia y mucho aprendizaje, ¿no? Y en este libro es muy sencillo, se explica muy bien y está escrito por profesionales de la salud, médicos y hay un fisio de Valencia y americanos, para explicar a los pacientes, para que los profesionales puedan explicar a los pacientes qué es el dolor. Y está muy chulo, no es para los pacientes, sino para que los profesionales de la salud tengamos herramientas para entenderlo. Para entenderlo primero y luego poder explicarlo. Qué guay. Entonces, en este libro habla de eso, de esa experiencia subjetiva, pero real. Y que va a depender, pues, de distintas circunstancias, de momentos de cada persona. Y sobre todo el dolor, ahora lo vamos a decir para qué sirve, ¿no? Es algo que nos va a ayudar. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Pues mira, primero quiero decir que vamos a hablar del dolor musculoesquelético. Muscular, esquelético, asociado a esa emoción. No vamos a hablar del dolor visceral ni otro tipo de emocional. ¿Para qué sirve? Pues sirve para protegernos. Es para la supervivencia. O sea, es el instinto más arcaico que tenemos de defensa. Si no tuviésemos el dolor, pues nos moriríamos seguramente porque nos haríamos daño una y otra vez, no aprenderíamos y volveríamos a caer en las mismas cosas. Entonces, realmente el dolor sirve para proteger de un daño real o imaginario, pero que el cerebro cree potencial, ¿no? Que hay un daño y considera que es necesario esa defensa o una respuesta ante él. Por ejemplo, ¿qué es la rigidez? La rigidez es una respuesta. Una más sencilla que se ve más fácil, que es muy fácil de entender, es que si yo me quemo, en el momento que noto calor, si tiene quito la mano. Esa sería la respuesta. En el dolor físico muscular, esquelético, es la rigidez, como bien dices. La rigidez de tejidos profundos, no solo muscular. El músculo se puede tensar o puede estar relajado, pero el dolor es más profundo que algo muscular superficial. La defensa, cuando me he caído, me he dado un golpe, tendemos a proteger, a coger y a sujetar, a contener. Vale, esa es una defensa necesaria y es buena para los primeros momentos. ¿Cuál es el problema? Cuando eso se sostiene en el tiempo. ¿Y quién lo sostiene en el tiempo? Pues mi cerebro. Mi cerebro sigue pensando que hay peligro cuando no lo hay. Y como digo yo, genera rigidez profunda, facial y de tejidos profundos para sostener mientras yo me voy a la vida, me voy a la lucha, ¿no? Entonces yo salgo con mi rigidez puesta. Yo me despierto y mi cerebro ya ha bloqueado. Pero ahí ya no proteges solo esa lesión, sino que haces fricción y rigidez en otros tejidos. Ese es el problema del dolor que llega a ser crónico. El dolor agudo, yo me doy un golpe y hay herramientas para solventarlo. Me pongo hielo, contención. Si hay una estructura que está dañada, lesionada, hay una cirugía, hay una reparación de esos tejidos. Pero una vez que se ha reparado, ese dolor que queda residual no tiene sentido porque ya no protege, ya no cura, sino, como bien dices tú, genera la degeneración, genera fricción, genera contención y eso genera más inflamación y genera más dolor. Es decir, esa lesión ya estaría, ese daño principal ya estaría curado, sí, pero es el acúmulo de la rigidez de tejidos anexos lo que ha hecho que ese dolor se mantenga crónico cuando la lesión ya está curada. Claro. El tejido, como también comenta muchas veces Bonino, la reparación del tejido tiene un tiempo. Hay un tiempo para reparar. El cuerpo tiene sus mecanismos inflamatorios, como comentabas en tu podcast de la inflamación, que me encantó, muy chulo. Gracias. Y muy didáctico. Pues tiene esos mecanismos que saca adelante, que pone en marcha para reparar esa zona, ¿no? Para contener la inflamación, inmoviliza mientras necesita repararse ese tejido.
Acuden todas las sustancias, acuden todas las plaquetas y demás para reparar lo que se necesite, los neurotransmisores y demás. Pero una vez que se ha reparado, eso es un tiempo, no es eterno. No es verdad que el tejido no cure. Es que tengo una lesión de un año. No puedes tener una lesión de un año. Tengo miedo de un año. Tengo miedo de un año. Y he generado un patrón de movimiento, que ahora hablaremos de él, que me hace seguir moviéndome desde hace un año de la misma manera para proteger ese dolor. Y lo que estoy haciendo es mantener y sostener ese dolor o aumentándolo. O como pasó conmigo, que dañé otras estructuras que al final... Claro, porque al final compensas. Por eso lo de la globalidad. Cuando ves a alguien que lleva dolor, como te pasó a ti, de mucho tiempo, deja de ser algo local para convertirse en algo global. Hay compensaciones. El cuerpo, o sea, el seguir vivo y seguir adelante es una máxima, ¿no? La supervivencia. Menos mal que te encontré. Sí, es una máxima. Claro, yo no me puedo parar. Entonces, ¿cómo sigo adelante? Pues como pueda. Si me duele aquí, voy a buscar, o sea, todo eso no es consciente, pero busca herramientas, el cerebro busca la mejor manera de que tú puedas seguir con tu vida y sin que te dañes. Eso es. En su idea, porque en la idea del cerebro hay un daño. El cerebro sigue pensando que hay daño. Esto es algo que yo trabajamos mucho en la sala con los pacientes, con los clientes en la creencia sobre el dolor. Por eso veía interesante este podcast, ¿no? Porque la creencia que tiene mi cerebro, no mi parte consciente. A mí me han dicho que está bien, yo puedo decir sí, estoy bien porque yo quiero salir adelante, no me voy a quedar aquí. Pero no se trata de tu parte consciente, se trata de lo que aprendió tu cerebro, que interpreta como dolor, como lesión. Entonces, él se queda anclado, o bien porque la experiencia fue traumática, o bien porque el mismo acto de parar fue también traumático. La lesión me duró mucho o fue muy importante en mi momento de vida y me quedé anclado ahí. Entonces el cerebro intenta seguir adelante y ¿qué hace? Bloquea, piensa que está lesionado. Entonces, una de las técnicas para trabajar con ello es precisamente desmitificar, quitar esa idea y esa creencia de ese cerebro. Esos mitos del dolor, que me muevo o no me muevo. Me muevo. Mira, yo acabo de caerme y me he roto algo, evidentemente tengo que parar. Si tengo un hueso roto, eso tiene que curar. Y mientras cura, en función de la zona que sea y del tipo de lesión, tendré que tener esa zona más tranquila, más quieta, si ha habido una cirugía, los primeros días. ¿Días? Sí, claro, días. No momentos. Semanas. No semanas. Entonces, el resto del cuerpo se puede mover. Pero es que además el cerebro tiene que empezar o sea, el tejido está demostrado, esto ya es científico, que el tejido se recupera cuando se mueve. ¿Vale? La frase, si quieres que algo se muera, déjalo quieto, de Jorge Me ha encantado. Drexler, de sus poemas y sus canciones. Entonces, el tejido se activa, las células se ponen en funcionamiento cuando hay movimiento, no con la quietud. ¿No? Tú vas moviendo, el hueso se regenera mejor cuando tiene contacto y el tejido se recupera mejor cuando hay movimiento. Esto no quiere decir que si tienes un hueso roto tienes que cargar peso, pero a lo mejor el contacto, no perderlo del todo. Pierna en alto y que no te toque nada. Bueno, depende de los casos, porque no vamos a decir que depende mucho de los casos, pero yo siempre recomiendo hablar con un profesional que te pueda orientar, si en mi caso, el contacto, que no es la presión, en una fractura, puede ayudar a que el cuerpo entienda, sea un estímulo, es un estímulo el contacto. Hay una técnica que es la autonía, que habla de tacto y de contacto. Y el contacto en sí con el hueso es un estímulo importante que hace vibrar, funcionar y activarse y regenerarse. Bueno, pequeños saltos que cuando yo empecé con vosotros me decías que ese pequeño impacto, ese pequeño contacto generaba esos osteocitos, generaba esa masa ósea nueva, reciclada.
Claro, evidentemente no podemos hacerlo esto con una fractura que está consolidando, recién hecha, pero una vez que ha consolidado, una vez que está en proceso y dependiendo de la zona, del momento, del profesional, siempre no vamos a hacer aquí decir que todo, que cualquiera haga cualquier cosa sin miedo, ¿no? Hay que estar guiado. Pero una vez que esa fase de reparación tisular, sea hueso, sea músculo, sea lo que sea, ha pasado, que puede durar 2 días, una semana, depende de la cirugía o depende de la lesión. 2 semanas, pero una vez que eso ya no tiene peligro, hay que moverse. Pero es que mover, me voy a lanzar. Sí. Mover lo puedes mover hasta con la mente, la imaginería motora. No tienes por qué mover activamente el músculo. Yo pienso en el movimiento y aunque parece brujería, no lo es. Mi cabeza responde a la orden que le doy al tejido y el tejido activa. Hay un movimiento. Entonces yo puedo mover sin mover. Eso es movimiento. Me acuerdo el día que me dijiste, imagínate corriendo, que cambió por completo la rigidez de ese pie. Claro, porque se modificó. ¿Qué te pasó? Tu cerebro se lo creyó. Sí. Si tú lo crees, lo imaginó, lo movió, lo hizo y el cerebro se lo creyó. Y te dejó moverlo a ti. Y me dejó moverlo a mí. Claro, porque volvemos a lo mismo. El cerebro funciona con lo que cree, con la creencia que ha tenido. Entonces necesitas tener una creencia diferente. Y si tú la imaginas, la piensas o la trabajas, la vas a instalar. No puedes olvidar lo que sabes. Tú no puedes dejar de pensar en lo que tienes y lo que crees, pero puedes crear algo diferente que te ayude a salir de donde estás. Total. Es un mundo muy bonito, complejo, pero una vez que lo entiendes es mucho más fácil porque desmitificas ese miedo al movimiento. Cuando una persona lleva tiempo sin moverse, no puede moverse sola otra vez. Necesita ayuda porque su cerebro ha interpretado que eso no es bueno y no va a hacer nada que vaya en contra de tu vida. Esa es una de las máximas. Alguien me lo dijo una vez que yo no me puedo matar a mí misma dejando de respirar. ¿No? ¿Sabes? No me puedo tapar la nariz y la boca y morirme. Porque mi cerebro, el instinto de supervivencia, va a hacer que al final respire. Pero falta nueva información a tu cerebro. Claro. Entonces, el instinto de supervivencia me va a hacer que haga lo que cree que tiene que hacer. Y si lo bueno para mí es no moverme, porque el médico me ha dicho, o tal persona me ha dicho, o el fisio me ha dicho que no me mueva, que es malo y me puedo romper, no me voy a mover. Yo he visto personas que con lesiones de años, porque en su día les dijeron que no se moviera, porque se podía romper. Yo tengo una persona, una paciente que fue muy curioso, vino con una calidad física muy mal, que conocemos y que tenemos en común porque vino por ti. Y esta persona vino empezando a cuidarse y a cambiar pautas de su alimentación, pero venía muy frágil. Era frágil, no lo siguiente, porque le habían dicho que sus huesos se podían romper en cualquier momento si hacía cualquier cosa. Y tenía un miedo a moverse, era incapaz de agacharse. El primer día le dije, baja al suelo, allí yo toda chula y tan tranquila, a ver cómo te mueves, bajas y subes. Me miró horrorizado diciendo, ¿tú estás mal? ¿Cómo voy a bajar al suelo? Yo no me agacho. ¿Cómo que no te agachas? ¿Nunca coges nada? No, me lo cogen del suelo. Y relativamente joven. O sea, no tiene edad para eso. Y además con un continuo no moverse. Ahora ha dado un cambio radical, está haciendo pesas. Sí. Está haciendo gimnasio, moviendo. El primer día que la pasamos con el preparador físico, con el redactador, me decía, ¿pero tú estás segura que yo voy a poder hacer esto? Que María Jesús, que me está diciendo que coja una goma y que haga movimiento, pero no me voy a romper. Asegúrame que no me voy a romper y que esto no va a ser malo para mí. Y se lo tenía que asegurar cada semana. Se lo tenía que asegurar yo. Tú también, ¿no?
Entonces, bueno, ¿por qué vino? Porque confiaba en ti, gracias a tu profesionalidad y a esa confianza que le diste la fuerza para seguir confiando y dar un pasito más. Esto Entonces es eso, fácil confiar en ti de todas formas. Creo que no te he enviado a nadie que se haya arrepentido del bueno, cambio de romper con todo. sí. Creo que nadie se ha arrepentido de pasar por ahí. Bueno, al principio me miran con cara rara, como diciendo, ¿de qué me está hablando esta Yo persona? Me también está te hablando en miré. chino, tú también. En chino me está hablando. ¿Cómo me dice que piense en lo que siento, dónde muevo y desde dónde muevo, ¿no? ¿Cómo muevo? Entonces, uno de los mitos es no moverse y es por eso. Pero me vas a decir, pero es que yo me movía y me dolía. Sí, pero ahora entiendes por qué te dolía y cómo te movías. Ahí está. Sí. Entonces tiene que ver que moverme sí, pero evidentemente no desde donde me muevo. Entonces, ¿moverme con dolor? No. Moverme sin hacerme daño, que no es lo mismo. Bueno, eso también es otra que cuando te dicen ese reposo, aunque sea esos días o esas semanas, parece que es que tengo que hacer reposo, tengo la rodilla mal, pero tengo que hacer reposo del cuerpo entero. Claro, Dices, aunque sea el movimiento de ese tejido endocrino, va a ayudar también a fabricar, no solo para el bíceps, aunque estés entrenando, es que te va a ayudar a fabricar esas citoquinas antiinflamatorias para tu rodilla. claro, ese es lo que hace el movimiento, que como dice, déjalo quieto y se muere. Claro. O sea, el movimiento es necesario para producir todo lo que está, todas las sustancias que nos van a ayudar a la reparación Bueno, y y a la reconstrucción. como has enseñado ahora, que hay movimientos que sin mover la zona dañada, Claro, estás dando una orden al cerebro que genera toda o sea, produce todas estas sustancias porque le está diciendo tu cerebro a tu cuerpo que hay movimiento. y se puede mover. Y se puede mover. Y la respuesta es la relajación que hablabas antes, ¿no? Cuando moviste tu tobillo con tu imaginación, con tu visualización, notaste que se aflojó. Porque el cerebro vio que lo podía hacer en una zona de seguridad, que no se hacía daño, que era posible. O sea, sí, todo lo que se está viendo ahora del cerebro es que tu realidad es la tuya y mi realidad es la mía. Y mi realidad se conforma en torno a las vivencias que he tenido, las creencias, o sea, forman las creencias, ¿no? De todo lo que he hecho en mi vida. Entonces, en función de esas creencias, como crea que no voy a poder, no voy a poder. No puedes. Como decía el Henry Ford, si crees que puedes hacerlo, como si crees que no lo vas a hacer, vas a tener razón. Tienes razón. Porque lo que tú creas lo vas a hacer. Entonces el dolor tiene mucho de esto. Hay una parte que tiene mucho de esta desmitificación del daño, del peligro. Porque el dolor está hecho para proteger ante el peligro. ¿Vale? Entonces, como va tan relacionado, el cerebro que ve peligro y protege y bloquea. Mientras sigas viendo miedo, Ahí está. Tú sigues viendo el lobo, aunque el lobo no esté. Y a ti te dicen, pero si no hay ningún lobo, si puedes moverte. Y tú dices, bueno, tú di lo que quieras, pero en mi cabeza ve el lobo. Y no me puedo mover. Y es así. Entonces hay que desmontar para poder moverse. Pero hay que moverse, sí. Hay que tiempo de reparación de tejido, pero hay que mover. Siempre. brutal. Entonces, ese dolor crónico, ese mito de que el dolor crónico no es real, está en nuestra mente. Es un mito, como bien dices, es otro de los mitos. Está en mi mente, pero es real para mí y es real porque yo lo siento real. Y realmente hay una respuesta. Como hemos dicho, el dolor es subjetivo y no, por ejemplo, no existen receptores del dolor como tal. Hay receptores para la presión en el cuerpo, hay receptores para la temperatura, si yo noto calor, respondo, pero no existen realmente el receptor del dolor. Entonces, ¿cómo siento yo dolor? Porque en las neuronas hay unos receptores en los nervios, unas terminaciones nerviosas que detectan el peligro, el daño. O sea, si el cerebro interpreta que eso va a ser potencialmente dañino para mí, reacciona. ¿Haya daño en el tejido o no? Haya daño o no, pero el cerebro lo cree. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, en el tema de la columna, que es muy habitual, tengo una hernia discal, esto es el pan nuestro de cada día. Mira, es que me vengo y llevo 5 años con dolor lumbar, pero es que tengo una hernia lumbar, una hernia discal en la zona lumbar y me han dicho que no me mueva y que mi dolor es por eso.
Y el dolor no tiene nada que ver con él. O sea, primero, normalmente las lesiones degenerativas, como hemos hablado antes, se van generando precisamente por esa falta de movimiento, por esa rigidez del tejido a nivel profundo. Dejamos de movernos en todas las dimensiones. Dejamos de hacer fuerza con todo nuestro cuerpo. Dejamos de activar nuestro cuerpo. Yo me paso 8 horas sentada delante de un ordenador con una postura, me levanto con esa postura y me voy a la vida con esa postura. Y me acuesto con esa postura y al día siguiente otra vez. Entonces mi columna... Y luego me voy al gimnasio a coger pesas. ¿En ángulos de 90 grados? Exactamente, porque no hay que arquear la espalda, por Dios, que es peligroso. Entonces, claro, con esa postura, yo vivo fijada en esa postura. El día que intente moverme fuera de esa postura, con la rigidez que he generado, me voy a romper. Por un lado, me voy a partir. Profecía autocumplida. Si me muevo, me rompo. 1. 2. Esa postura rígida me está generando una compresión a nivel de discos, un acizallamiento, que me va a generar esa degeneración ósea, y esa degeneración de los discos, que al final puede ser que algún día se vayan rompiendo, se van con los años, se va saliendo, pero eso no es la causa del dolor. Yo llevo años hasta que se me ha hecho la hernia. A mí no me duele ya la hernia, me duele una artrosis que me he provocado por esa fricción. Ni la artrosis duele tampoco, no duele la artrosis. Duele el tejido mientras está friccionando y tirando. La hernia discal se va haciendo después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los tejidos están tirando, comprimiendo y generando la irritación. Es el tejido el que genera el dolor. Es esa compresión, esa sensación que al cerebro le dice peligro, peligro. Esos receptores. Esos receptores, nociceptores se llaman. Los receptores del dolor se llaman los nociceptores, ¿vale? Que detectan peligro y generan dolor para protegerme, para que no siga. Si pongo la mano en el fuego, no, pero si me he hecho una fractura, imagínate que voy corriendo, me caigo y me rompo la pierna. Si no tuviese esos receptores del dolor, pues seguiría corriendo. Y me podría seguir destrozando más, porque el hueso se ha roto. Bueno. Estaría la piedra colgando. Claro, pero hay estudios que en el libro Explicando el dolor también se habla de cómo en las guerras, una amputación o una persona le amputaba una bomba, apuntaba una pierna y podía salir corriendo. Y en ese momento el cerebro es capaz de bloquear para la supervivencia. Y la supervivencia es salir corriendo, no quedarte con tu dolor. Entonces, es subjetivo por eso, porque va a responder en función de lo que crea necesario en cada momento. Las prioridades. Claro, las prioridades. Entonces, si no me muevo, genero rigidez. Si siempre estoy con la misma postura, mi cuerpo se va quedando rígido como algo seco. El movimiento lubrica. El movimiento crea líquido sinovial en todas las estructuras, o la fricción, las fascias, por ejemplo, que es un tejido elástico en algunos sentidos, que no tiene capacidad de contraerse y relajarse, pero sí de retraerse. Cuando yo me voy quedando en una posición mucho tiempo, un día, otro, se me va retrayendo. Y si no lo muevo, no le doy movilidad, me voy a quedar fijada en esa posición. Eso se va a secar, se va a quedar, ¿sabes? Como un tejido más rígido, muerto, menos vida. Eso, el día que me mueva fuerte, me voy a romper. Literal. ¿Literal? Entonces, el dolor me inmoviliza. La inmovilidad es necesaria mientras es necesaria, luego no es necesaria, al contrario, hay que mover. ¿Muevo con dolor? No. Hay que moverse. El médico te dice, te tienes que mover aunque te duela. O vas a un gimnasio y te dicen, tienes que hacer ejercicio aunque te duela, porque es bueno. A ver, es bueno, pero no con dolor, porque hemos dicho que el dolor me va a proteger. Entonces hay que buscar, cuando haya pasado la reparación, hay que ver desde dónde me muevo. Sí que hay. ¿Qué utilizo para mover? Cierta molestia, sí que hay. Molestia, pero no tu dolor. No es lo mismo moverte con tu dolor que tener la molestia porque mi cabeza sigue tensando. O sea, yo lo he visto, aquí ha entrado a la consulta una persona con un dolor que no se podía ni mover y lo he hecho bajar y flexionarse y subir y no tenía dolor porque lo he hecho moverse desde otro sitio. Entonces, no voy a mover. Yo tengo dolor donde muevo con lo que siempre muevo. Si tengo un dolor lumbar es porque tengo sobreutilizada esa zona y lo utilizo para todo. Y hay musculatura que está ahí sin usar.
Claro, hay otra que está débil, entonces esa está demasiado rígida. ¿Qué necesito? Pues dejar de utilizar, activar la que no está trabajando y relajando esta, pero también activar la otra, o sea, y equilibrando. La columna es como decía Godelief y hablan en GDS, como un barco, lo asemejan al mástil del barco. Y los obenques, las velas, son los músculos. Entonces, cuando ondea el viento, tiene que haber movilidad. Si tú tienes una vela muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, pues para liberarla y tensar la otra, pues al final te vas a partir. Entonces necesitas soltar un poquito la que está muy tensa y activar la otra para que haya un movimiento, el cuerpo se regula. Es increíble cómo podemos tener esa ingeniería para unos barcos, como ese ejemplo, y no podemos aplicarla a nuestro cuerpo, a nuestro movimiento. Pues yo creo que desconocemos y cada vez se conoce más de esto. Por eso decíamos los falsos mitos, sobre todo en los estudios, que vienen arrastrados. Se siguen diciendo las mismas cosas sin pensar. Yo lo veo en los alumnos que vienen. Sí. O sea, los alumnos cuando vienen alucinan. Y alucinan porque la forma de enseñar es dando unos dogmas, no haciendo pensar. Mucho protocolo, sin sentir. Claro, tú tienes que tener un protocolo para llevar, pero al final tienes que pensar y deducir. Brutal. ¿Nos vamos mucho? Me encanta. No, que va, vamos súper bien. Bueno. A ver, esa sería la parte de si el dolor está en la mente sin que haya un daño. Claro. Y viceversa, puede haber un daño tisular en un tejido y que no haya ningún tipo de dolor. Claro, las hernias discales es un ejemplo de ello. O la artrosis. Te estaba diciendo antes que la artrosis no duele. ¿Sabes las veces que le han dicho a Dani que todo su dolor era por artrosis? Porque es otro falso mito que se sigue diciendo a día de hoy. O sea, es muy común. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo no tengo dolor de cuello. Hace unos años, pues cuando Julio en Tesla trajo una máquina maravillosa, me llamó María Jesús, he traído una máquina y tal, ¿por qué no vienes y la pruebas y te hago una resonancia? Era una máquina para que tenía una calidad para que viera cómo salían las resonancias maravillosas. Yo nunca me había hecho una resonancia del cuello y me hice una resonancia y me sacó no sé cuántas protrusiones y le dije, ya no vengo a verte más. ¿Por qué? Porque yo no tengo dolor de cuello. Y tendré mi desgaste, claro, porque llevo trabajando toda la vida y tengo una edad ya para tener desgaste. A partir de 20 años puedes tener desgaste. Depende de lo que los deportistas tienen desgaste. Pero el dolor no es proporcional a la estructura, a cómo está de desgastada la estructura. No es proporcional a la artrosis. ¿Cuándo me duele el cuello? Pues cuando estoy con mi cabeza pensando en muchas cosas, cuando estoy preocupada y cuando este tejido fascial, cuando la camiseta interior se me hace pequeña. Esa chaquetilla de cuero. Y me aprieta por dentro. Ahí, cuando mi tejido tira del hueso, donde se agarra, que lo va deteriorando poquito a poco, pero esa atracción es la que genera el dolor. Esa atracción no existe. La artrosis está, porque la artrosis no se soluciona. El desgaste es como la erosión del agua del mar en la roca, ¿no? Está ahí, está. Y yo no tengo dolor. Entonces, ¿cómo me pueden decir que me duele por la artrosis? Si tengo la misma artrosis, no he mejorado mi artrosis. No va a mejorar mi artrosis. Y no tengo dolor. Es la estabilidad de tu musculatura la que hace que friccionen. Claro, y al final es la creencia de tu cabeza. Volvemos al cerebro. El cerebro piensa que hay peligro porque hay músculos que no están trabajando y siente inestabilidad. Y entonces, ¿qué hace? Bloquea. Bloquea para proteger. Ahora, bloquea y genera dolor. Si tú trabajas la musculatura en todos los rangos de movimiento, activas todos los músculos, tu cerebro dice, hey, ¿estáis ahí? ¿Estáis todos? ¿Quién está trabajando? Pues los de delante estamos trabajando. ¿Y los de detrás? Sí, estamos todos bien. Vale, pues yo ya me olvido y os dejo trabajar. Y se olvida. Ya no envía información. Ya no envía esa información de peligro. Pero si hay músculos que están muy debilitados porque hay unos que están tirando y los otros se encogen, es que se nos va a caer hacia adelante la cabeza y tenemos que estar tirando. Y los otros no ayudan. Pues generas un dolor. Y claro, en ese momento vas y te haces la resonancia que te tienes que hacer
Y te dicen, claro, ya sé por qué tienes dolor. Tienes dolor porque tienes una protusión. O tienes dolor porque tienes artrosis. O tienes dolor porque tengo mi musculatura que no sabe trabajar. Es Pero incompetente y no tiene ni idea de qué esa tiene que parte es hacer. frustrante porque saben que al final tiene que haber una tensión compensada. No se sabe, yo creo que ahora cada vez se está sabiendo más porque hay mucha divulgación y se está hablando de esto, ¿no? Y no soy yo sola la que pueda hablar de esto en consulta. Yo siempre lo he hablado esto en mi consulta, del tú a tú con los pacientes. Pero ahora se está divulgando y hay mucha gente que está divulgando y hablando de estas cosas que son así, que son falsos mitos, desmontándolos. Normalmente los mitos al final los tiene la población, Claro, pero los exactamente. producen los profesionales sanitarios. Claro, porque somos los que tenemos ahí el poder o la credibilidad en teoría. Entonces, cuando tú estás en un estatus que tú has estudiado para esto, pero es que además has estudiado esto. Yo lo hablaba con una de las compañeras de traumas, que yo estoy dentro de un equipo colaboramos con traumatólogos. Eso es Artrosport. Artrosport. Está a nivel nacional, pero en cada sitio, y aquí estamos en el Artrosport Levante en Alicante, con Néstor Zurita a la cabeza. Y hay otro falso mito, que no se puede trabajar con los traumas. Que los traumas no se dejan trabajar con ellos, que es difícil. Bueno, es mentira, otro falso mito. Yo puedo decir fe que trabajamos fenomenal. Y una de las traumas me decía, María Jesús, es que nosotros no sabemos realmente de dolor. A mí no me han enseñado. Es que no sé qué hacer. Yo prescribo lo que veo que otros han prescrito, pero realmente no tengo ese conocimiento. Y es así. Entonces, cada uno, yo cuando viene un paciente y me dice, es que el médico, y le digo, mira, el médico seguro que es maravilloso médico. Sabe mucho de medicina, de patología, pero del dolor y del movimiento no sabe. Ahí los expertos somos nosotros. Entonces, vamos a conjugar con lo que te ha dicho, vamos a ponerle base, vamos a entender qué es lo que quiere decir y te vamos a ver a ti cómo te mueves. Y en función de cómo te mueves te voy a A decir lo ti que te pasa. entero, no a tu hombro, no a tu No, rodilla. a ti entero, porque me duele el hombro. Pero es que resulta que voy bloqueado y no muevo el cuerpo. Y es que mi esternón está encogido. O sea, yo no te puedo quitar un dolor de hombro si tu esternón no sale a pasear y no trabaja y no sabe funcionar. Si no tienes movilidad desde el esternón. Entonces, hay que ver a la persona entera. No sé, si me voy mucho por los cerros de No, Úbeda, yo estoy dímelo, encantada. porque a veces me disperso. Me vengo arriba. No, es que yo podría estar aquí todo el día hablando contigo. Creo que nos Yo también. queda uno de los mitos, que es ese dolor emocional, que no es Claro, no es real, claro, porque no hay lesión. claro. Es que ahí venimos a hablar de la emoción. ¿Qué es la emoción? La emoción es lo que tu cabeza ha creado, cree que, que puede pasarte o que puedes experimentar según las vivencias que has tenido, según tus creencias. La emoción tiene que ver con una respuesta del cuerpo y de la mente ante algo que te sucede. Entonces, eh, yo tengo una queridísima prima que es una crack también, Eva Bach Covacho, que es escritora y es de las primeras que habla de emoción en los niños. Es divulgadora, ha escrito, pues, no sé, lleva 20 libros, muchísimos libros. Y ella habla mucho de la emoción y de hecho, acaba de reeditar un libro nuevo, pero el libro anterior que se lo presenté yo era herramientas emocionales, ¿no? Cómo cuidar las emociones con herramientas emocionales. 100 herramientas, 101 herramientas emocionales. No son pocas. Sí. Y ella hablaba, o sea, muchas veces hemos tenido esta conversación, ¿no? Porque la emoción se experimenta a través del cuerpo. O sea, el cuerpo guarda emociones, el tejido se retrae y se puede quedar fijado por algo que vivió. Hablábamos antes de que las fascias es un tejido que no tiene capacidad contráctil de contraerse y de relajarse como un músculo, pero se retrae. Hubo un experimento que leí hace unos años en la Universidad de Ulm, en Alemania,
que hicieron en el laboratorio, cogieron tejido vivo, porque esa es otra, siempre se estudiaban las fascias en tejido en cadáver. El No tiene cadáver está movilidad, seco, no tiene claro. movimiento, no tiene vida, no se puede saber lo que hace, cuál es su trabajo. Entonces se estudió en tejido vivo. Se cogió una muestra, una científica, y le puso los neurotransmisores, sustancias estresantes, la adrenalina, el cortisol. ¿Y qué hizo el tejido? ¡Uf! Se encogió. Entonces el miedo, el cortisol, cuando suben los niveles de cortisol en el cuerpo, yo me encojo. Mi tejido se encoge y se bloquea. ¿Por qué? Se activa todo el sistema simpático. ¿Para qué? O para la huida, para salir corriendo, o me paralizo. Unas veces salgo corriendo, pero otras veces una de las respuestas es paralizarse. Me quedo, si no puedo defenderme, o me defiendo y me protejo y me pongo tensa para defenderme y recibir un golpe, o salgo corriendo, la huida, o me quedo paralizada como si estuviese muerto. Un bloque de... Vale. Entonces, ¿qué pasa cuando sufro, cuando estoy en un momento emocionada, cuando tengo una pérdida, cuando tengo algo que me duele mucho, que me duele mucho emocionalmente, que es duro, que mi cerebro lo interpreta como algo malo para mí? Me voy a encoger. Y eso genera dolor. El dolor emocional es físico también. Me duele todo el cuerpo. ¿No te ha pasado que has estado por un problema mal y tus dolores se triplican? O sea, tu dolor crónico encima, en esos momentos, viene y dice, que estoy aquí, que te creas que me había ido. Pues no. Y hasta estando tumbada. Hasta estando tumbada me duele la vida. ¿Por qué? Porque ese tejido, esto no lo he demostrado científicamente, pero lo he visto en consulta. He visto que ese tejido se encoge y te duele, te aprietas. Con la camiseta interior se queda pequeña, me cuesta respirar, se me queda bloqueado el tórax. ¿Y cómo salgo de ahí? Con la respiración, relajando, imaginando, perdiendo el miedo al lobo que ya no está, cuando ya no está. Entonces, el dolor emocional tiene que ver con mi dolor físico. Pero porque lo hace real, o sea, sí, es real. Es real porque mi cabeza lo hace real. O sea, yo no necesito tener una lesión para que mi cabeza crea que está. Entonces, si mi cabeza cree que eso es así, es así. Y es real. Y yo lo siento real. Y está real. Y veo una contractura y tengo una sensibilización de la piel y me funciona peor la circulación y me funcionan un montón de cosas peor. Entonces, el dolor al que llamamos emocional, que hasta ahora se banalizaba ese dolor o se estaba achacado mucho a la mujer débil, ¿sabes? Frágil, es que está deprimida, ¿no? Era una frase diciendo, está deprimida, como diciendo, es que es muy floja y fíjate, menos mal que todos esos mitos se van rompiendo. Es que era un dolor físico real, porque está viviendo una situación que no quiere, que no puede sostener, que su cabeza decide que no, que es peligrosa para ella, pero a pesar de eso la sigue manteniendo. Entonces su cuerpo está encogido y genera dolor. Ese está ahí. Te haces consciente de ahora cuando pasa en consulta, a lo mejor te empiezas a estresar un poco o vienes con días malos que dices, ostras, se está empezando a tensar la parte de huida, ¿no? Esa del cuello de me protejo, o Claro. Cuando tienes una conversación y ahora eres consciente de sí, es el cortisol que está contrayendo toda esa musculatura, toda esa fascia también, todo ese tejido. Claro, ¿y qué hace? La fascia lo envuelve todo. O sea, la fascia es un tejido, la aponeuritis del músculo es fascial, o sea, es que lo envuelve el hueso, envuelve los órganos, las vísceras, las venas, es todo. Bueno, hubo una cosa que me contaste aquí que fue esa parte de estirar siempre la musculatura, de cuando estés con contracturas estira, pues estás estirando un músculo que tiene una chaquetilla, un envoltorio que no puedes estirarlo más de ahí, o sea, Claro. O liberas esas fascias. Exactamente. ¿Y por qué se encogen esas fascias? Pues porque trabaja siempre de la misma manera y siempre trabajan los mismos. Un bíceps que siempre está cortado, en lugar de ir estirándolo y no poder, voy a activar el contrario. El desequilibrio que hemos hablado antes, de los obenques. Si uno siempre trabaja, al final se va a quedar fijado porque el otro no hace nada.
pierde también capacidad de movimiento. Claro, O sea, luego ventaja para mecánica que se llama. La ventaja mecánica es la posición justa en la que el músculo puede trabajar óptimamente y tener más rendimiento. Entonces, si está muy estirado, no puede trabajar. Y el otro va a seguir acortado. Los isquiotibiales, que es muy típico. Todo el mundo estirando isquiotibiales y nadie alarga los isquiotibiales. Luego los pasamos 90 grados en trabajos o donde sea y además tensos del estrés que llevas en el propio trabajo. Claro, O sea, me que la paso carga todo el emocional. día emocional. Todo el día trabajando y con esa carga emocional la transmito al cuerpo con tensión. Si yo estoy preocupada o estoy leyendo algo que es muy tenso, mi cuerpo va a estar tenso. Y luego pretendo irme a correr y poder correr. Pues ese músculo que ha estado todo el día encogido, el otro está estirado. Trabaja al contrario, activa al contrario, equilibra la musculatura y el que está encogido se estirará. Sabes que nosotros hacemos el estiramiento de isquiotibiales en dinámica, es horrible ese estiramiento, a nadie le gusta, pero es muy efectivo porque es un estiramiento dinámico, activo. Yo estoy activando una musculatura para estirar la otra y además estoy alargando desde la fascia con la intención de alargar. Entonces haces un trabajo complementario. Y fortalecer, o sea, el tono muscular es lo que me va a sostener, es mi estructura, o sea, el hueso me da mi forma, me da mi fuerza, me da mi seguridad y el músculo es la emoción, es el útil de la emoción. El músculo es el útil de la emoción. Bueno, la postura también te cambia la emoción. Claro, si yo estoy aquí segura, estamos hablando tú y yo, estamos relajadas, pero si yo te hablo desde aquí, pues me voy a sentir así. Echa polvo. Echa polvo. Y si me pongo aquí en este gesto, pues tú te vas a ir como has hecho para atrás, un poquito, seguro, sí. ¿no? Claro, porque ahí para dar espacio al león. Exactamente, vas a. Entonces, según cómo estemos, transmitimos. Por eso volvemos a lo que hemos empezado. Somos una cosa, o sea, somos personas, somos seres complejos, como dice también Bonino, ¿no? No somos seres sencillos, porque algo sencillo es un mecanismo sencillo. Tú le das aquí y tienes un resultado, y siempre el mismo resultado. Nosotros no. Tú le das aquí y puede salirte A, B, 2, A, B, C, D, con 3. Hay múltiples combinaciones, depende del momento y de las circunstancias. Entonces somos seres complejos. Por suerte. Por suerte. Y el dolor está ligado a ese miedo, ¿no? Entonces, cuando entendemos y ponemos el contexto de que mi cerebro me protege de algo que cree, pues ahí es donde trabajamos nosotros con el dolor, ¿no? Desmitificando, dando seguridad, con ejercicios sobre todo, como vamos a ver. Bueno, luego si eso hablamos de cuando vine llorando por la ATM. Ay, también, tu ATM. Vamos a las técnicas de ese tratamiento del dolor. Pues mira, las técnicas que tenemos, las herramientas que tenemos los fisios son muchas, pero básicamente la información es la primera. Cuando yo entiendo cómo es el proceso, es más fácil cambiar ya el paradigma. Ya puedo aceptar que puedo no tener dolor. Ayer precisamente estaba con un paciente que ha tenido una fractura bimalleolar de los dos tobillos, los maleolos, el peroneo y la tibia, que lleva placas, se cayó, se hizo un golpe muy fuerte y está operado. Y la fractura era complicada, muy complicada, y claro, la información es, no sé si va a quedar bien. Entonces, cuando nosotros los profesionales decimos, no sé si vaya a quedar bien, yo ya te estoy poniendo ahí un límite. Un límite, claro, te estoy condicionando a tu cabeza. Le estoy comunicando a tu cerebro que seguramente va a tener que protegerse toda la vida y no va a poder funcionar bien. Porque si yo necesito mis pies, además esta persona se dedica a agacharse, a poner suelo, pues imagínate, ¿no? No voy a poder estar en una obra, saltar, bajar de un andamio y saltar. Y bueno, en un tiempo récord aún no ha terminado de curar, ya camina perfectamente, pues, todo el trabajo que hemos hecho de visualización. Ya esta persona que no viene de un mundo de la sanidad, ponerla a visualizar y ver su pierna por dentro no es fácil, es todo
tienes un mérito para él, ¿no? Para esta persona. Entonces ayer hacíamos una de las preguntas, le hicimos una revisión y una de las consultas era, ¿cómo sientes tu pie? ¿Tú puedes confiar en él? Está muy bien, ha cicatrizado, le queda muy poquito. Y me dice, pero es que tengo cierto miedo. Claro, eso es lo primero que tengo que quitar, ese miedo que va a condicionar todo lo que haga después. Si ese miedo, esa creencia no la solucionamos, no va a servir de nada todo lo que hagamos después, porque va a seguir bloqueando y protegiendo, generando rigidez en su vida. Con lo cual va a seguir con dolor, profecía autocumplida, y nunca va a estar bien. Ese miedo es la etiqueta que ya le habían puesto. Claro, ese miedo es la creencia, la etiqueta. Era el es del un dogma. todo que no se iba a curar. Claro, entonces realmente había físicamente una rigidez. Yo toqué ese tobillo y sobre todo tiene una placa, pero en la parte donde tiene 2 tornillos, que es lo que a él le preocupa, es que creo que esos tornillos se van a salir. O sea, lo que yo mentalmente me he imaginado, lo voy a representar y voy a proteger. Y entonces la sesión fue, ¿qué piensas de tus tornillos? Dices que tengo la sensación de que se puede salir o clavar o me pueden hacer daño. Y entonces le explico cómo funciona, cómo es complicado salirse y lo pongo en contexto. Vale. ¿Y crees que podría saltar? Tenía rígido esa zona. Más rígida la zona que no tenía placa que la que tenía placa. Yo no me veo saltando. Es que pienso que en un mes voy a estar ya de alta y tengo una sensación de que si pienso, me entra una cosa en el cuerpo que no... Pues nada, vamos a hacer que tu cabeza entienda que eso está muy bien y que no pasa nada y que vas a poder saltar porque ese hueso va a ser flexible y lo vamos a hacer flexible y a visualizar. Entonces trabajamos con lo que ahora se conoce con imaginería motora. Yo he trabajado con esto desde hace 25 años, pero ahora me he enterado que esto es la imaginería motora y tiene toda una técnica y se utiliza mucho, de verdad lleva muchos años utilizándose con hemiplejías y problemas del cerebro, de disociaciones y de no poder utilizar o amputaciones Entonces, pues lo hago meterse en su pie. Imagínate que viajas a través de tu cuerpo o que respiras desde el pie. O sea, entre los deditos tienes un tubito que entra el aire por ahí. No me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Respira en tu pie. Imagina que tienes una cámara neumática que la vas llenando y va entrando el aire. Y la persona se mete ahí. ¿Cómo lo ves? Muy negro, muy tal. Vale, pues vamos a reparar. Tú tienes sustancias en tu cuerpo, ¿no, Verónica? Sí. ¿Qué sustancias tenemos para reparar? Todas las citoquinas que tenemos ese tejido endocrino que nos va a ayudar, pero es que si conseguimos esa respiración, esa conciencia, lo que conseguimos es activar precisamente el sistema contrario que hablábamos en anteriores podcasts. Parasimpático, Pasas ¿no? de ese volumen de cortisol, de adrenalina, de esa tensión, al parasimpático, que es el que capta todas esas moléculas antiinflamatorias. Claro, y lo lleva ahí para trabajar. Y con la forma esta de, ¿cómo has dicho? Visualizar, imaginería motora. Imaginería motora, dices, es que sí te las estás llevando, o sea, tenemos capacidad de dirigir, igual que tienes capacidad de contracción, tienes capacidad de dirigir tu conciencia hacia una zona. Y parece magia, pero que de verdad... Y se mueve y funciona realmente. Sí funciona. Claro, o sea, no es magia. La gente me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Esto es brujería, ¿no? Es real. Es conciencia. Es conciencia. Es que al final hemos empezado diciendo que tu cerebro funciona según la creencia que tenga. Tú has creado tu vida y tu mundo en base a las experiencias de todo. Lo que te han dicho que es bueno, que es malo, que sirve, esto hace lo... Y en base a eso has configurado tu vida. Eso parece real, es como... Me han dicho esto y he generado un montón de situaciones internas que me han hecho lesionarme más y eso nos lo creemos, pero lo que es la parte de la solución donde puedo romper esa situación parece que es magia. Parece que es magia, pues no es magia, es trabajo con tu no consciente, haciendo consciente la orden que tú quieres que hacer. Funcionamos con automatismos, ¿no? Todo lo que haces, o sea, tú te levantas y ¿qué pie pones en el suelo primero? El derecho. ¿Cómo ponen los pies y cómo se pones a andar? Pues me levanto con esa rigidez y digo, si estuvieran muertos no les pasaría nada. Entonces ya hacen como
uy, es verdad. Y porque me levanto con el pie rígido todavía desde esa lesión, que es la derecha, que es justo con el que me levanto, pero cada mañana me levanto pensando en María Jesús. ¡Qué agonía! Pobreta. Pues eso que haces, o sea, normalmente te sientas, te levantas y no pensamos. Porque el cerebro tiene muchas cosas que hacer. Somos tan complejos que tenemos tantas cosas a las que atender que yo no me puedo quedar pensando. Lo puedo hacer cuando quiero cambiar un patrón de funcionamiento, pero no puedo estar pensando continuamente si muevo el dedo gordo o lo dejo de mover. Entonces, funcionamos con automatismos. Y esos automatismos creados por mi cerebro, por la experiencia, me llevan a moverme siempre de la misma manera y desde el mismo sitio sin pensar. Claro, lo que estamos hablando es de movilizar estructuras anexas, claro, para reparar esa lesión. Exactamente. Concentrarte, llevar esa respiración, esas conexiones, porque al final cuando... Yo siempre lo digo en consulta para que hacérselo un poco más científico, ¿no? Cuando están haciendo abdominales y tiemblan, digo, son esas neuronas, esas conexiones que están intentando llegar y irrigar ese tejido. Sinapsis. Claro. Son nuevas conexiones neuronales que están haciendo que esa zona que no existía representada en tu cabeza más que como algo inerte, comience a ser algo móvil, vivo y que puede funcionar. Entonces eso son nuevas conexiones y lo hacemos cada vez que visualizamos. Una de las cosas que dice Nazaré Castellanos, que me he hecho formación con ella, es que el cerebro está continuamente generando nuevas sinapsis. No es verdad que envejecemos y dejamos de tener neuronas, conexiones. Las conexiones neuronales los hacen mientras tú estás aprendiendo y haciendo cosas nuevas. Cada vez que haces algo nuevo, se crea un camino nuevo. Entonces, como yo le digo, vamos a hacer que esa carretera funcione. Eso es. ¿No? Que vuelva a haber una conexión entre tu tobillo, entre tu pie y tu cabeza, y que tu pie le diga a tu cabeza, estamos ok, porque realmente va a estar ok. Está todo preparado, pero no la puedo inaugurar porque el de arriba no se ha enterado que está. Y como el de arriba no se ha enterado, pues no la puedo inaugurar. No podemos hacer que funcione, pero si está perfecta, si es que tengo fuerza muscular, si es que tengo toda la movilidad, si es que tengo un color, mira qué zapatos más bonitos me ponen, si es que tengo el mejor calzado. ¿Por qué no puedo? Porque no se ha enterado, no hay una conexión, se ha roto esa conexión. Entonces, la generamos conscientemente, pensando, dirigiendo y creando esa nueva carretera para que se comunique, anda, que estás ahí, pues venga, vámonos. Vámonos. Pues a esta persona la puse a visualizar y a imaginar que reparaba su pie. Te queda un poco de hueso, pues vamos a ponerle, aparte de todas estas todas estas sustancias, vamos a ponerle colágeno, para darle las trabéculas del hueso. Te imaginas el hueso por dentro, que tiene trabéculas y son elásticas, el hueso no es duro como piedra, tiene cierta flexibilidad y adaptabilidad. Pues vamos a darle esa adaptabilidad, que cuando muevas el tornillo, no. Hicimos un trabajo y cuando terminamos, yo toqué el tobillo y había relajado toda esa rigidez fascial. Es maravilloso que tú tengas ese poder para ti. Con tu información. Claro, por eso la información es tan importante. Si yo le digo, no, esto va a ser siempre para siempre y siempre vas a tener ese problema, pues ya está, no hay más. Mi cabeza se queda con eso y punto pelota. Tal cual. Entonces, el efecto nocebo de la información es muy importante. Depende de lo que digamos a la persona, se va a quedar con eso. Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado cómo hablamos. Sí, no eres una hernia, no eres... Exactamente. Esta es la situación que puedes revertir. No eres, estás. Es que soy nervioso. No eres nervioso. Estás. Funcionas en ese modo. Claro. Pero puedes funcionar de modo diferente si decides. ¿Cómo? Aprendiendo. Eso es. Creando nuevas conexiones y enseñando a tu cerebro. Entonces, las etiquetas de soy, esto es el ser o estar, son dos verbos muy chulos que depende cómo los conjugues. Queda muy bien. De eso así vine con la ATM. Claro. Donde me dijeron que yo tenía ya ese hueso desgastado. Madre mía, te lo pusieron fatal, es que como para no hundirse. La única solución era esa, el aparato. No había más. Claro. Y de hecho salí de allí y 5 minutos después estaba aquí literalmente llorando. Y si no es ahora, luego. Pero porque esa calma, esa información no me la habían dado, me habían dado esa orden de que eso no podía avanzar a mejor. Claro. Y yo sabía, por la experiencia contigo y al final porque dices, este mundo no puede ser así, tan rígido, porque al final lo rígido rompe.
Claro, se rompe. Y gracias a ti rompió. No, por este camino no es. Tiene que haber más. No Claro. puede ser un único camino. Como el cuerpo no va a tener una capacidad de adaptación o de movilidad o de recuperación. ¿Por qué esta articulación no y otras sí? Claro. ¿No? Es diferente la ATM. Bueno, es diferente por la particularidad que tiene, pero es una articulación, esto lo aprendí con Rocabado. Yo estudié cráneo mandibular, de experto, o sea, la formación de cráneo mandibular en Portugal con el doctor Rocabado. Mariano Rocabado es un crack, o sea, es un hombre, es mayor ahora, pero tiene una energía y una vitalidad increíble y lleva haciendo formaciones muchas vidas de investigación, ha escrito libros. Y él habla de que una de las particularidades de la ATM es que es una articulación como otra cualquiera, que tiene líquido sinovial, tiene un menisco y como tal hay que utilizarla. No es algo que no se puede trabajar sobre ella y mover. Es una articulación que tiene esa parte de emoción, porque cuando te irritas, tensas, cuando tienes ansiedad, esas ganas de morder, de masticar, de descargar, está Claro. ahí. Claro, porque le incide mucho la fuerza. Encima tiene unos músculos masticadores que son potentísimos, son los más fuertes. Imagínate cuando esos músculos. A mí me viene gente que no puede abrir la boca. Y lo único que hacemos es trabajar con la visualización, un poquito de movilidad y liberar todo facialmente, todo su cuerpo que le está generando, que le está ayudando. Y en función de cuál es la causa, por aquí o por allá. Es que he mordido y me he hecho daño. Bueno, pues bajamos la inflamación local. Trabajamos localmente, pero ahora vamos a activar músculos que no están trabajando. Que no estaban trabajando. Que no existían. Si es que no vivía con esta musculatura del lado izquierdo y dices, ¿y los tensores? Que no me acuerdo ya cómo se llaman. Los yoideos. Y la otra parte de la articulación. Posterior, sí. O sea, solamente está el masetero. Por favor, que tengo muchos músculos ahí. Que se abría la boca con los yoideos y yo no me había enterado. Claro, que hay que bajar con los yoideos para abrir la boca. Entonces estos tiran para atrás. Entonces, al final, la falta de información, por eso creo que la herramienta más potente es la información, entender. Y a partir de ahí el movimiento, que es la segunda herramienta. O sea, yo, cuando viene alguien en una fase aguda, le informo, porque nada más informarle de qué es lo que tiene, cómo está, qué puede pasar, cómo podemos funcionar y hacia dónde podemos ir, eso ya es terapéutico. Sí. La persona ya se va con una sensación, o sea, ya has hecho ahí un trabajo terapéutico. Y baja, el dolor. Que si baja, hay gente que me sale por la vuelta y dice, ya no me duele. Parecerá mentira, pero ya no me duele. Digo, bueno, vamos a hacer un camino para que... Pero es verdad, sí. Porque, te has quitado una mochila. Un peso de encima, porque pensar que ya no se puede, que esto va a ser para toda la vida es horrible. Un lastre tan grande, es muy pesado. Entonces, informar. ¿Tengo rotura, lesión del tejido? ¿Hay lesión? ¿Ha habido un mecanismo lesional? ¿Me he caído, saltado, me he roto? Es normal, pues bajamos la inflamación, reparamos el tejido local. Yo utilizo mucho la diatermia para esa fase. Entonces, y empezamos ya a ver qué es lo que se puede hacer diferente. La movilidad articular es bueno. ¿Puedo? Sí, pues a mover articularmente. ¿Desde dónde? Desde el pensamiento, con la visualización. Pues con la visualización. Si no puedo mover físicamente, pues lo pienso. Ya conectamos. Ya conectamos con esa zona. Ya empezamos a mandar la información de que ahí hay que reparar. Vamos todos ahí. Vamos a trabajar y podemos trabajar. Vamos, chicos, como decías tú en el podcast que me encantó. Recluta a las citoquinas, recluta a todas las. ¿Cuánta gente hay tomándose sustancias omega 3, colágeno? Y dices, pero si de todas formas estás en el sofá y no reclutas, no mueves ese tejido endocrino ni esa demanda de esas sustancias. Claro. Pues muy bien, igual que entran, pues bueno, harán su mínima función y de ahí saldrán. Claro. Esa parte que tú decías de ser consciente en la respiración hace que ese sistema parasimpático quiera reclutar esos nutrientes. Claro. Bueno, y solo pensar ya te hace consciente. Claro, y la consciencia es el poder. O sea, cuando tu consciencia es tu poder, es tu decisión. Estoy decidiendo yo. No dejo que lo automático, lo que creí, lo que me dijeron, me domine. Soy yo la que decide. Y eso es poderosísimo. Es poderosísimo. Eso es muy potente. Eso es la leche. Es que es brutal. Es buenísimo. Entonces, una vez que bajas esa inflamación,
o durante, ver si no ha habido un traumatismo, o sea, si ha habido un traumatismo, hay una inflamación, bajamos la inflamación y vemos si hay que reparar, ha habido una fractura o hay una rotura de tendones masiva, eso es cirugía. Entonces el cirujano hace su trabajo, el traumatólogo especialista hace su trabajo. Y una vez que eso ha pasado, que repara, a mover. Entonces, que no ha habido una lesión, no me he caído, no he hecho nada y he empezado a dolerme. Pero hiciste ayer, no hice nada. Es que si no hago nada. Eso es muy común. Es muy común, sí. Chicos, es que yo estaba tan bien. ¿Qué ha pasado? Pues de repente me vino un dolor tan fuerte y desde entonces llevo 3 meses con el dolor. ¡Guau! ¡Guau! Esto sin hacer nada, un dolor, 3 meses. ¿Cómo estabas en tu vida en aquel momento? Bien. ¿Pasó algo? ¿Venías de algún sitio? Bueno, de verdad es que venía de un momento muy complicado en mi vida, que me había pasado y reventé. Y ahí empieza María Jesús a declarar todo el dolor emocional. Claro, porque ese dolor emocional me está limitando. No soy psicóloga, como he dicho antes, pero ese dolor emocional está generando, mi creencia está fijando ese dolor. Y por mucha técnica que le haga, no lo voy a quitar, como no lo respire, aunque sea respirar y soltar, ser consciente de que esa zona la tiene que soltar desde la cabeza. Vale, pasamos esa zona y hay que mover. Porque es que me muevo y me hago daño. A ver, muévete desde aquí, haz este ejercicio. Es que me sigo haciendo daño, vale. Pues ahora paramos y ¿desde dónde te estás moviendo? Desde donde me dices. No. Siente. Parece increíble, pero no. Te mueves desde donde tienes, vives desde ahí. Yo digo que el que tiene el hombro es que es un hombro, vive desde el hombro y funcionamos así. O sea, el hombro va por delante, lo tengo protegido, bloqueado, comprimido, generando inflamación, erosión y deterioro, artrosis, o el cuello o mi pie. Mi tobillo, tu tobillo estaba compacto. Y claro, es que pensar en moverme ya me duele, claro, si es que ese es el problema, que en pensar en mover ya estás generando una protección y la protección es fricción y la fricción genera dolor. Ya lo tenemos. Pues vamos a movernos desde la nariz. ¿Sí? Te vas a girar desde la nariz y estoy girando el pie, pero me estoy girando desde la nariz, no desde el pie. Sí. Y empiezas a desmontar el movimiento y a hacer que la gente se mueva desde otro sitio, sin pensar en su zona, o dejando que el resto del cuerpo ayude a equilibrar, porque el cuerpo sabe. El cuerpo sabe. María Jesús más, pero el cuerpo sabe. No, el cuerpo sabe. Y tú sabes mucho de lo tuyo. Madre mía, eres una crack. Yo estoy en ello. Estamos en el proceso. Yo digo que estamos estudiando, ¿no? Yo cuanto más sabes, más te das cuenta de que menos sabes, pero me encanta. Y más ganas tienes de aprender. De hecho, me encanta que los pacientes me pregunten, y esto yo no lo sé, pero voy a buscarlo. Exactamente, claro. Si eso es lo mejor, la curiosidad. Yo creo que la curiosidad es lo que nos ayuda a ver más, a querer más. Hay una parte que te hace moverte. Bueno, ahí... Y el movimiento es vida. Y ahí sí estás, ¿no? Sí, pero la vida antes parecía que cuando estás en tu mundo es solo tu trabajo, nutrición, y aquí se abrió un mundo de decir, no, que la nutrición se absorbe mediante procesos metabólicos, muy bien, esa te la sabes, ¿no? Todas las rutas. Y dices, pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo se hacen esos intercambios? ¿Qué te hace que eso se dé? Claro, ahí tiene que haber una activación de estructuras, tiene que haber una demanda. Claro, un movimiento. Claro. Si no se mueven los músculos, no van a pedir. Sí, y una nutrición. Claro, y un estrés, da igual si es que no se va a absorber. Y entonces empiezas con la patología digestiva. Y dices, claro. Y entonces la autoinmune. Y dices, claro. Aquí no se acaba. Claro, no se acaba, porque al final somos seres complejos. Eso es. Y llegamos al mismo punto. Tú desde la nutrición, combinada con el movimiento, combinada con la emoción. Y al final te das cuenta que no eres tú la que haces, es una serie de personas que tienen que trabajar todo el sistema y a una persona hay que trabajarla desde muchos sitios. Por eso a mí me encanta el trabajo multidisciplinar, pero el trabajo multidisciplinar interactuando de verdad, con gente, con profesionales diferentes que tienen un objetivo común. Y queriendo aprender todos. Todos de todos. Entonces, rodearte de un equipo, como yo te tengo a ti de referente nutricionista. Trabajo con el trauma, trabajo contigo, trabajo con la psicóloga,
trabajamos con el readaptador y preparador físico. Es maravilloso, o sea, poder ver todas las patas de la mesa. Es una mesa con muchísimas patas Sí, y todas tienen que estar, se pueden ir ajustando. A veces no se pueden ajustar todas a la vez, pero se bueno, puede cojeas ajustar un una o poco. dos y ayuda a que el resto, la persona vaya buscando ese ajuste. Claro. ¿Sabes? Conforme vas cojeando y dices, vale, esto ya medio lo tengo. Entonces buscas la Claro. mejor, claro, porque queremos estar bien y sentirnos bien. En el momento que sabes y tienes la información, ya está todo. Claro. Entonces, pues eso, por eso siempre volvemos al punto, la información es vital. Información, reparar, vale, ya tengo, ahora moverme. Pues tengo que aprender a moverme diferente. ¿Y cómo lo hago si siempre lo he hecho así? Pues generando patrones de movimiento diferentes. De otras estructuras. Claro. Entonces, o diferente, puedes mover de otra manera, busca maneras diferentes de moverte. Menos rígidas. Claro, más fáciles y variadas. Muy variadas. Es que siempre me levanto y me agacho igual. Pues y ahora desde aquí, o ahora desde allá. Ahora salto, ahora. Falta saltar. Falta saltar. Entonces, todo esto te hace ir construyendo. Y al final, entender, algo con lo que choca mucho los pacientes, es que cuando le hablas de todo esto, que tienes que generar un patrón de movimiento diferente y automatizarlo, para que, sobre todo lo que automatizamos es no estar en la rigidez, más que moverte así siempre, porque si te mueves siempre de la misma manera, generas otro patrón de rigidez. Entonces la alternancia es lo que mejor funciona. Ahora voy, ahora vengo, ahora subo, ahora bajo, ¿vale? Yo podría estar horas aquí hablando contigo Pero y sé que llevas un montón de proyectos en mano, así que sí. Háblanos de tu taller, La vida sin dolor. Bueno, pues hemos hecho un resumen de lo que sería el taller, ¿no? La idea es explicar, informar un poco de cómo funciona el dolor y sobre todo va a ser eminentemente práctico. O sea, vamos a experimentar cómo a través de la respiración puedo quitarme el dolor, a desmitificar esos dolores con el movimiento, a mover desde otros sitios de forma diferente y a experimentar con el cuerpo. Ese es un poco el resumen que va a ser el taller. Esperemos que esa es la intención y esperemos que así se viva y se salga. Que tengo mucha ilusión, la verdad. Tengo ganas de hacerlo. Ahí tú estás invitada, por supuesto. Yo tengo el congreso. El congreso que de te vas PNM, a PNM. Pero con bueno, compañeros lo volveremos a repetir. Sí, uno de los colegas y Pedro Vivar y Vanessa y toda esta gente que están haciendo un trabajo muy chulo. Rubén, Sara Moro, sí. Maravilloso. Una divulgación, un trabajo muy bonito, muy interesante, unas propuestas muy, muy bonitas. Me habría molado irme contigo. A mí también, cuando siguiente. me dijiste me habría molado, pero es que ya estaba todo planteado. Sí. Pero sí que me habría ido. Me habría ido que irme con vosotros dos, con Dani y contigo. Dani también está aprendiendo mucho desde que llegó aquí. Madre mía. Y ya no paramos. Esto ya no hay que lo pare. Esto ya no hay que lo pare. O sea, esto es mover, como eso es ponerte en movimiento y ya no puedes parar. No. En el momento que entiendes, claro, ya no puedes dejarte llevar por lo que debe ser. No, eso no debe ser así. Hay muchas formas de ser. Tiene que ser algo diferente. Claro, exactamente. Es encontrar en cada momento la que mejor se adapta a la necesidad que tengas. Bueno, para concluir, ¿mensaje que dejarías a las personas y a los profesionales sanitarios? Pues mira, a los profesionales sanitarios les diría que, bueno, que hay muchas opciones y que empezar a mirar y revisar cosas de planteamientos, sobre todo el efecto nocebo que tiene la información en el paciente, en la persona que va a pedir ayuda a alguien con quien confía y tiene credibilidad. Entonces, decirle esto no puede ser, esto está mal, está roto, genera y no se va a poder reparar, vamos a ver qué hacemos, genera en la cabeza una creencia que puede ser muy limitante. Bueno, genial resumen. Movimiento, conciencia, entender y conocer para trabajar. Y nada, quiero agradecerte porque me has ayudado muchísimo, me has cambiado muchísimo, me has ayudado a entenderme para conocerme y a conocerme para superarme y querer cambiar a todo el que pille por el medio. Me lo llevo. Así que muchísimas gracias. Es mi ángel caído del cielo y mil gracias, María Jesús.
Gracias a ti, porque bueno, yo creo que te he tratado de transmitir lo que yo también he cogido antes y me han ayudado y sobre todo gracias por este espacio, por este momento, por esta confianza y por adentrarme en un mundo que desconocía, que no había explorado y como te digo, a explorar nuevos mundos y sobre todo acompañada de ti que eres tan profesional. Bueno, esto es nuevo también para mí, es la Sí, primera vez que hago esto. sí, o sea que entonces nos hemos estrenado juntas. Sí, la entrevista es la primera vez que he hecho. Maravillosa. Pues muchas gracias por tu profesionalidad, por tu generosidad, por tu inquietud y por tu inconformismo. Eso sí. Así Esa es la que conexión contigo. sí, yo creo que sí, que ahí estamos conectadas. Muchas gracias de verdad. A ti, mil gracias. Gracias. Bueno, os dejaremos comentarios por si tenéis dudas y también por si queréis escribirnos para que María Jesús venga aquí 1000 veces más. Y nada, nos vemos en próximos episodios. Muchísimas gracias por estar ahí esa hora y 20, que nosotras estaríamos Madre muchísimo mía. más tiempo. Quizá haremos 2 episodios. Pues sí, quizá, sí. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se me ha pasado antes hacer un agradecimiento. Hemos hablado de la vida sin dolor y este título tiene que ver mucho con los publicistas que me llevan a mí las campañas de publicidad desde hace 15, 16, 17 años, no lo sé, ya he perdido la cuenta y es el Grupo Antón Comunicación. Y bueno, esta idea de la vida sin dolor fue una campaña, como he comentado antes, que crearon ellos. Y bueno, no quería irme sin nombrarlos por lo menos. Y también me he dado cuenta que el método GDS es algo que igual no todos conocéis y igual todos no sabéis qué quiere decir. GDS son las siglas de un método que creó en los años 60-70 una señora llamada Godelieve Denise Struif, por eso GDS. Y esta señora pues tenía una visión, una manera de ver a la persona, se dio cuenta pues que trabajaban de forma completa, que la postura y la manera de comportarse tenía mucho que ver con la lesión o con el terreno predispuesto a lesionarse de una manera determinada. Y creó este método, o desarrolló este método junto con Philippe Campoñón, que ha sido mi profesor y mentor desde que empecé con la formación y en la actualidad sigo aprendiendo con él. Así que gracias a Philippe Campiñón y a Godelieve. Muchas gracias. Nos vemos.